Sí. Muy bien, yo les recomendaría que entren para el trabajo que les dejé. ¿Vale? Está como anillo al dedo. ¿Alguien pudo entrar a esas conferencias? Yo no pude porque interfería con mi horario. Qué mal. ¿Y alguien sí pudo? ¿O nadie pudo? Bueno, creo que nadie pudo entonces. ¿Cómo, profe? Perdón, se me fue el internet y ya no escuché. Que si pudieron entrar a las conferencias que los mandé. Que hablaban sobre el secretario de Hacienda estaba explicando la política mexicana en tiempos del COVID. Y les comentaba que eso les va a ser muy útil para el ensayo que les pedí. Por eso se los envié también. ¿Pudiste entrar? No, profe. No, pues brillante. Genial. Bueno, vamos a trabajar entonces, ¿vale? Creo que todavía hoy están, la verdad no me acuerdo si ahorita me van a estar, pero si pueden, entren, valen mucho la pena. Sí, son hasta el 26. Bueno, pues entren, porque de verdad que vale mucho la pena ese tipo de eventos, sobre todo cuando traen gente que es responsable de la política económica del país. Pero la de hoy es a las 11:30. Sí. Qué mal. Sí, de hecho todas son en la mañana. Vamos a pedirle permiso a la Miss Just para poder entrar. Bueno, no a la de hoy, pero sí a las otras, porque ahorita ya es muy tarde pedirle permiso de entrar. No sé por qué no me deja esto. ¿Se puede ver esta grafiquita? Bueno, estos datos. Pues lo subo. No mucho. Ahí ya se ve. Perfecto. Muy bien. Vamos a trabajar con esos datos, ¿vale? No nos salió la primera vez, así que vamos a hacerlo otra vez. ¿Vale? Entonces decíamos que en nuestro modelo vamos a calcular el ingreso y el tipo de cambio de equilibrio, ¿vale? Es un modelo Mundt-Fleming con tipo de cambio flexible. Vamos a hacerlo. Decíamos que nuestro modelo, el ingreso igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Y decíamos además que el consumo era igual a alfa de Y sub D, y Y sub D no es otra cosa que 1 menos tau por Y. Decíamos además que I era igual a IA
menos beta de I asterisco. Aquí, por ejemplo, hay que recalcar, I asterisco es igual a R asterisco. Y R pues, es igual, bueno, EI es igual a R, L sub I es igual a L sub R, ¿vale? O sea, en lugar de R le puse I, no sé por qué, pero así le puse. ¿Va? Y las exportaciones netas era el tipo de cambio por M más... Perdón, aquí ya me equivoqué. Vamos a hacerlo bonito. Igual al tipo de cambio de X más M menos M sub A. Va. Por supuesto, teníamos que la oferta monetaria era igual a L sub Y por Y menos L sub R, bueno, L sub I por I. Y teníamos que I es igual a I asterisco. ¿Vale? Son las ecuaciones que describen el modelo Mundell-Fleming. Vamos a escribir el modelo Mundell-Fleming para después poder sustituir estos valores, ¿va? Entonces tenemos que la curva IS nos queda algo así, que Y es igual a 1 menos tau por alfa de Y. Más IA menos beta de I más G más el tipo de cambio de X más M menos M sub A. ¿Vale? Esta es nuestra curva IS. Aquí, en realidad, hay dos variables. Hay el tipo de cambio y hay el ingreso, ¿no? Siempre podemos resolver para el ingreso, pero en realidad no tiene mucho sentido porque tenemos que la curva LM, vamos a ponerle aquí IS, la curva LM es una cosa así, que es MO, que es igual a L sub Y por Y menos L sub I por I. Entonces, con base en la curva LM, podemos resolver Y. De hecho, lo podemos resolver directo, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, tenemos que Y, subir esto un poquito. Tenemos que Y es igual a M sub O más L sub I por I sobre L sub Y. Si sustituimos los valores, podemos obtener quién es este. Vamos a hacerlo. Entonces, abrimos un Excel como este. Le damos para acá. Le damos para acá. Y tenemos que, vamos a ponerle aquí, LM. Tenemos que Y es igual, paréntesis, M sub O, buscamos quién es M sub O aquí. Vamos a ver quién es M sub O. M sub O es 1800. Es 1800. Nos vamos aquí. Más L sub I por I. Más, perdón. Más L sub I. ¿Quién es L sub I? ¿Y quién es I? Entonces nos vamos aquí, buscamos. I es 0.1 y L sub I es 0.5. Entonces ponemos 0.5 por 0.1. Cerramos el paréntesis sobre, si más no me acuerdo, es L sub Y. Vamos a ver. Sí, L sub Y. Y L sub Y es 0.5. No sean malos, ustedes en sus casas vayan haciendo, ya sea con calculadora o con Excel, por favor, para que no me dejen solo. Y si se me traba algo, podamos hacerlo juntos, ¿vale? Sí, profe. Le ponemos igual.
Muy bien. Según esto, el ingreso es 3.601. Ya tenemos el ingreso. Ahora podemos, con base en la curva LM, perdón, con base en la curva IS, obtener el tipo de cambio. Entonces, con base en la curva IS, vamos a despejar el tipo de cambio. Entonces, lo que tenemos es que Y por 1 menos alfa 1 menos tau, cerramos el otro paréntesis. Esto se obtiene de pasar esto que está aquí restando, ¿no? Para acá. Restando y luego lo factorizo y me da esto. Menos IA más beta de I asterisco, no se nos olvide el asterisco, menos G más M sub A. Esto es igual al tipo de cambio por X más M. Lo que quiere decir que el tipo de cambio es igual a Y 1 menos alfa 1 menos tau, cerramos paréntesis, menos IA más beta de I asterisco menos G más M de A, y todo esto sobre X más A. ¿Vale? Si tenemos eso, pues simplemente hay que sustituir los valores que aquí tenemos, ¿verdad? Entonces voy a llevarme la tabla. Voy a bajarla aquí. Ah, ya sé, ¿no? Esta tabla me la voy a llevar al Excel. Cortar. Un segundito. Uy, aquí me quedó bien grandota. Que se podría pegar como imagen. Bueno, ni modo. No va a funcionar. Está muy grande, voy a confundir. Vamos a dejarla aquí como está. Muy bien. Vamos a calcular el tipo de cambio, ¿vale? Vamos a ponerle aquí tipo de cambio. Tipo de cambio. Vamos a poner que aquí lo hicimos con base en la IS. Entonces, con base en la IS tenemos que el tipo de cambio es el ingreso, es que multiplica a 1 menos alfa, buscamos alfa es 0.9, vamos el paréntesis por, pero no, así no va a funcionar. Bueno, esto está mal. Es paréntesis, luego es 1 Profe, menos, mándale. ¿puedes mover tantito el note un poco más hacia la izquierda para que se vea un poco más la fórmula, por favor? Es que no sé cómo hacerlo. No sé cómo quitarle esto y esto. Solo lo puede hacer así, mira. Pero necesitamos verla juntos para poder calcularla. Vamos aquí, mira. Y es B5, ¿no? Paréntesis, 1 menos alfa, que es 0.9, y el alfa es el que está siendo multiplicado por
1 menos tau, y tau es 0.3. Cerramos el paréntesis y cerramos el otro paréntesis, menos, y aquí sería IA, ¿no? Ya vamos aquí, mira, menos IA, buscamos IA es 600, menos 600, más beta, que es 0.2, por I asterisco, 0.1, menos el gasto público, que es, quítate. ¿Cómo quito esta más? Que es 500, menos el gasto público, que son 500, más MA, más MA, buscamos MA aquí, son 3. Y todo esto se está dividido, ¿verdad? Entonces hay que ponerle paréntesis, un paréntesis que va de aquí y que termina acá. Entre, abrimos un paréntesis, X más M. Son 12, ¿no? 5 más 7. Vamos a ponerle 5 más 7. Cerramos el paréntesis y nos dio 19.5. Perfecto. ¿Todos de acuerdo en lo que hicimos? ¿Muchachos? Sí, profe. Muy bien. ¿A todos les da lo mismo? Yo todavía lo sigo haciendo. Perfecto. Bueno, hazlo para que podamos corroborar, ¿vale? Háganlo, por favor, para que lo podamos corroborar. Mientras yo voy a calcular el ingreso disponible, el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones netas, la tributación, la balanza fiscal, que va a ser igual al gasto público, ¿no es cierto?, a los impuestos menos el gasto público y el ingreso, para asegurarme que estamos bien. Primero, el ingreso disponible, ¿no? Que según yo, el ingreso disponible tendría que ser 1 menos tau de Y. Vamos a buscar 1 menos tau de Y. No, en realidad, tenemos que buscar tau. Tau es 0.3. Entonces, esto es igual a 1 menos 0.3 por el ingreso. El ingreso ya lo conocemos, es este. Y ese es nuestro ingreso disponible. Nuestro consumo es alfa por el ingreso disponible. Y el ingreso disponible, perdón, y alfa es 0.9. 0.9 por el ingreso disponible, que es este. Y nos da, listo, el consumo. La inversión es IA, que son 600, menos beta, que son 0.2, por I, que es 0.1. Y nos da esto. El gasto público es un dato, no tenemos que calcularlo, es un dato. Son 500. Las exportaciones, esas hay que calcularlas, es igual al tipo de cambio, que aquí está, por es X más M, que son 5 más 7, por, es cierto, menos MA, ¿no? Y MA es 3. Voilà. La recaudación fiscal
No es otra cosa que tau era 0.3, si mi memoria no me es infiel. Sí, es 0.3 por el ingreso. El ingreso aquí está. Y la balanza fiscal es el ingreso menos el gasto. Y corroboramos de que nuestro ingreso esté bien. Y la forma de corroborar que estemos bien es sumar el consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Y al parecer estamos bien. ¿Alguien tiene dudas? Muchachos. No, profe. ¿Le puede poner en el que hizo del cambio? Es que a mí me salió 169. ¿El tipo de cambio? Ahí. 169, ¿no? Pues sí, es bien diferente. Profe, pero ese tipo de cambio, ¿cómo se explica? ¿Tipo de cambio comparado con qué o qué? Es pesos por dólar. Das 19 pesos por un dólar. Ok. Profe, ¿podría parar en el OneNote un momento, por favor? Uh-huh. ¿Qué parte quieres ver? Lo voy a abrir, ¿vale? Para que lo veas completito. ¿Eso quieres ver o quieres ver cómo llegamos a esas ecuaciones? Eso era lo que quería ver, profe. Quería ver si me había salido lo mismo. Ok. Gracias. ¿Le puede revisar, por favor? ¿Perdón? Que si le puede revisar al Excel, por favor. Sí, claro. Yo le puedo poner al Excel, ¿verdad? C es alfa por Y, ¿verdad? No, C es... A ver, te voy a poner un poquito el... Bueno, aquí. C es alfa por el ingreso disponible, por Y sub D. No sé si me dijiste Y sub D. Y recuerda que Y sub D es 1 menos tau por el ingreso. ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Sí, profe. Perfecto. Profe, el ingreso viene formando parte de la curva LM y el tipo de cambio de la IS. No, en realidad ambos forman parte de las dos. Lo que pasa es que si recuerdas, por ejemplo aquí, el ingreso es más fácil sacarlo con base únicamente en la curva LM. Y una vez que conocemos el ingreso, con base en la curva IS, conocemos el tipo de cambio. Es que, por ejemplo, aquí la oferta monetaria es exógena y L sub I es exógeno, I es exógeno y L sub Y es exógeno. Entonces podemos encontrar el ingreso aquí con la curva, con los datos de la curva LM sin tener que recurrir o usar la curva IS. Pero necesitamos la curva IS para obtener al tipo de cambio. Yo lo pongo aquí así para recordar qué parte obtuve en qué. Por ejemplo, si yo incrementase el gasto público, y lo vamos a hacer enseguida,
y yo digo, bueno, yo el ingreso lo obtuve únicamente con parámetros de la curva LM y el gasto público no forma parte de esta curva, eso quiere decir que el ingreso no va a cambiar. ¿Me explico? Entonces, únicamente voy a calcular el tipo de cambio. No sé si me ok. explico. ¿Sí? Para eso los distingo aquí. Cuando veamos tipo de cambio fijo, va a ser al revés. El LM va a ser el tipo de cambio, ¿no es cierto? LM va a ser la oferta monetaria y IS el tipo de cambio, ¿sí? Bueno, ahorita que lo veamos, lo checamos con más detenimiento, ¿vale? Porque no me acuerdo bien. Espero no haberte confundido. Una pregunta, Sí. perdón. ¿Qué significa exógeno? Bueno, ¿a qué se refiere con el término exógeno? Ok. Hay dos tipos de variables en todos los modelos. Déjame ver. Están las variables endógenas y están las variables exógenas. En todos los modelos que veamos van a ver este tipo de endógenas Bueno, hay tres elementos: exógenos y parámetros. Muy bien. Todos los modelos están integrados por esas tres componentes: variables endógenos, variables exógenas y parámetros. Por ejemplo, en la curva IS, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el ingreso es igual al consumo. Vamos a poner solamente sí, el consumo más la inversión, ¿vale? Y el gasto. Y decimos que el consumo es igual a alfa de Y, la inversión es igual a IA menos beta de I. El gasto sabemos que es, vamos a poner aquí exportaciones netas, y las exportaciones netas son el tipo de cambio por X más M menos M de A. Vamos a ver. Las variables quiere decir que cambian, ¿no? Por eso son variables, porque cambian. Nada más que hay que distinguirlas entre endógenas y exógenas. Las variables que se consideran endógenas son las que los cambios o la variable misma está explicada por el modelo. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué variables explica el modelo? Tú misma, la que me preguntó, perdón, no vi tu nombre. Ayúdame, por favor. Fui yo. Sí, pues que no vi tu nombre. ¿Dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Mandé? ¿Cómo te llamas? Jacqueline. Jacqueline, ¿qué variables explica el modelo? Ujú. El modelo, como, bueno, es que, ¿me puede repetir la pregunta? Porque no entendí. ¿Y qué variables explica el modelo Mundo en Femin? ¿Qué encontramos? ¿Qué variables encontramos? Sería Y más G más I más. No, a ver, ¿qué variables encontramos? Había dicho que el modelo endógeno era el que explicaba las variables que, bueno, Ya que no te acuerdo al compliques la modelo, vida, ¿no? mira. Hazme caso, no te compliques la vida. Cuando Ok, te pregunto, ¿qué variables encontramos? Mira, aquí está la solución. ¿Qué encontramos? Ajá. ¿Qué encontramos? Aquí está, mira. Normalmente encontramos a lo que es Y, ¿no? ¿A qué? Y ya, se me fue el nombre. Tipo de cambio. Bueno, se me olvidó el nombre ahorita. El tipo de cambio, perdón. Sí, el tipo de cambio, exactamente. Encontramos al ingreso y al tipo de cambio. Entonces, el ingreso y el tipo de cambio, Ajá. ¿sí? El ingreso y el tipo de cambio son las variables endógenas. Endógenas. Las que determina, el modelo determina su valor. Y una vez que conocemos el tipo de cambio y el ingreso, ¿qué variables encontramos? Mira, aquí están. ¿Qué encontramos? Te lo estoy poniendo. ¿Encontramos? Sí, el consumo, el ingreso y el gasto. No, a ver, encontramos el consumo, el ingreso disponible. Ajá. El gasto, necesitábamos saber quién era el Y y quién era el tipo de cambio para saber quién era el gasto.
El gasto ya estaba definido, ¿no? Ajá. Ya estaba definido. De hecho, ahorita lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio es modificar el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio, si lo podemos modificar, es porque es una variable. Nada más que es una variable que no determina el modelo, que nosotros la suponemos. El investigador la puede modificar a su antojo. Entonces, a esta es una variable fuera del modelo. Se conocen como variables exógenas. Entonces, las variables exógenas en este modelo serían 3. Sería el gasto público, la tasa de impuestos y la oferta monetaria. Podríamos incluir incluso la tasa de interés internacional si la movemos, si queremos moverla. También estaría ahí, ¿vale? Son variables porque pueden cambiar, pero pueden cambiar a criterio del investigador o a criterio del estudiante, de quien esté estudiando el modelo. ¿Me explico? Sí. Si nosotros modificamos estas, entonces vemos cómo cambian las variables endógenas. Es decir, el ingreso, el tipo de cambio, el consumo, el ingreso disponible, la balanza fiscal, las exportaciones netas. ¿Me explico? Y luego están los parámetros. Sí. Gracias. Los parámetros son aquellos datos que no cambian. ¿Cuáles son los datos? Pues mira, aquí te los estoy dando, de hecho. Es IA, es beta, es X, es M sub A, es L sub Y, es L sub I. Todos estos es alfa. Son parámetros que suponemos que no van a cambiar. ¿Me explico, Jackie? Sí. Sí, ¿Tienes por eso, dudas? por ejemplo, cuando nos ponían los problemas, únicamente, por ejemplo, modificaba el gasto al 10% o la tasa de interés, pero los demás parámetros no los tocaba, para ver cómo, el cambio que había, ¿no? Así es. Ok, ya entendí. Gracias. No, ¿de qué? Cualquier duda me dicen. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Les pongo esta diapositiva, perdón, esta pantalla o les pongo el Excel? El Excel ya nada más para comprobar si sí. Muy bien. Cuando estén listos, ustedes me avisan, ¿vale? Por favor. Ahora vamos a suponer un incremento del gasto público, ¿vale? ¿En cuánto les gustaría que se incremente el gasto público? 15%. 15%. Si el gasto crece en 15%, entonces el nuevo gasto va a ser igual al gasto pasado. Va a ser igual al gasto pasado por 1
1 más 0.15. ¿Vale? Es decir, nuestro nuevo gasto son 575. Y vamos a ver con ese nuevo gasto qué pasa. Muy bien. Vean aquí, el ingreso lo obtuvimos con datos exclusivos de la LM. Lo que quiere decir que el mayor gasto, como no está en la LM, tampoco modifica el ingreso. Entonces podemos reproducir esa parte. Podemos decir que el nuevo ingreso, vamos a poner aquí, no sean malos, para no confundirnos, voy a bajarlo un poquito. Aquí. Lo voy a poner en amarillo. Listo. Y ahora sí, todos los valores que están debajo de pues son los valores de este valor, ¿vale? No cambió. Es decir, sigue siendo la misma. Pero el tipo de cambio, ese se construyó con base en valores de la IS. Entonces, a ese, el mayor gasto público sí lo modifica. Entonces, regresamos a nuestra ecuación. Regresamos a nuestra ecuación. Y buscamos al tipo de cambio. Aquí está el tipo de cambio. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a calcular el tipo de cambio. ¿Vale? Entonces tenemos que nuestro tipo de cambio era igual al ingreso, que ya lo conocemos, es el mismo, por paréntesis 1 menos alfa, que aquí está, es 0.9, y esta alfa está siendo multiplicada por 1 menos tau, y tau es 0.3, tampoco cambió. Cerramos paréntesis, menos IA, que IA son 600, menos 600, más beta por I, que es 0.2 por 0.1, menos G, que es el nuevo gasto, es este valor, menos G, más MA, y MA son 3. Ponemos paréntesis y ponemos paréntesis hasta acá, de inicio a fin. Todo esto sobre paréntesis y es X más M. Es 5 más 7. Nos ponemos aquí 5 más 7. Cerramos el paréntesis y le damos enter y hacemos chonguitos. ¿No? El nuevo valor son 13.3. ¿A todos les da lo mismo? Sí. Sí, profe. Excelente. Una vez que tenemos el nuevo valor, entonces ahora sí, podemos calcular todo otra vez. Pues prácticamente solo se modificarían las exportaciones netas, ¿no? Porque en lo demás no tiene. Muy bien. Está el consumo, está la inversión, está el gasto público, están las exportaciones netas, está la tributación, está la balanza fiscal y está el ingreso. Vamos a hacerlo, ¿vale? Pues como ya mencionaron, pues en realidad sí, lo único que se va a modificar son las exportaciones netas, porque el ingreso disponible no es otra cosa que 1 menos tau, que tau era 0.3 por Y. Exactamente igual, ¿no? El consumo es alfa, que es 0.9 por el ingreso disponible. La inversión
que es IA, que era 600 menos, eso no me acuerdo cuánto es, beta I, menos 0.2 por 0.1, menos 0.2 por 0.1. El gasto público, ese es este, y las exportaciones netas. Las exportaciones netas, que tiene que ser igual a el tipo de cambio, es este, por X más M, que no me acuerdo cuánto valen. Creo que son 12, es 5 y 7, ¿no? 5 más 7. Menos MA, que es 3. ¿Sí, verdad? ¿Están bien los valores que di? 5 y 7. Sí, está bien. La tributación, que creo que tampoco va a cambiar, es 0.3 por el ingreso. La balanza fiscal, esa sí va a cambiar. Es el gasto público, ¿no es cierto? Es la tributación menos el gasto público. Y el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Ya nos dio. Ahora vamos a comparar. Vamos a comparar iniciando por el efecto Claudine-Melton. Si yo les dijera, bueno, vamos a empezar desde el principio. Vamos a calcular primero el multiplicador keynesiano. ¿Cuánto vale el multiplicador keynesiano aquí? ¿Quién me dice? 10. Pero no es malo, dame la fórmula para hacerlo juntos. 1 sobre 1 menos 0.9. Es 1 menos alfa, ¿no? ¿Alfa es 0.9? Sí. Pero espérame. Es que no es así, porque hay impuestos. Entonces, Sí, cierto. menos los impuestos, que es 1 menos 0.3. Y es así por alfa, ¿no? Y alfa es 0.9. ¿Todos de acuerdo que es esa la fórmula? Cuando hay impuestos. Sí, porque yo no me acuerdo. Vamos a sacarlo. A ver, para sacar el multiplicador, simplemente tenemos que recordar lo siguiente. El ingreso es igual al consumo más algo. Vamos a llamar algo A. ¿Vale? Y el consumo es igual a alfa por 1 menos tau. ¿Sí? De Y. Y entonces sustituimos y tenemos que el ingreso es igual a alfa por 1 menos tau de Y más A. Pasamos para acá y tenemos que el ingreso es igual a 1 menos tau, que es igual a A. Y entonces Y es igual a 1 sobre 1 menos alfa, 1 menos tau, por A. Y el multiplicador keynesiano es este. Estábamos bien. ¿Todos de acuerdo que es el multiplicador keynesiano? Sí. Perfecto. Y sí, estábamos bien. Perfecto. ¿Qué me pasó? Muy bien. El multiplicador keynesiano nos da 2.7. ¿Cuánto vale el multiplicador fiscal? Recordemos que el multiplicador fiscal, por definición, es... vamos a ponerlo aquí.
El multiplicador fiscal, por definición, lo estamos considerando como el ingreso final menos el ingreso inicial sobre el gasto público final menos el gasto público inicial. ¿Recuerdan? Así lo veíamos en el modelo IS, ¿no? Es lo mismo. Sería cero, ¿no? Exactamente, sería cero, porque el ingreso final y el ingreso inicial es el mismo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Aquí tenemos simplemente cero. Entonces, Sería cero entre los 575. exacto, que sigue siendo cero, ¿no? Bueno, ni siquiera entre 575, a ver, vamos a hacerlo. Sería este menos este sobre este menos este sobre 75. Listo, cero. ¿Vale? Ahora nos preguntamos el crowding out. Para sacar el crowding out, nuevamente el crowding out, aquí en el modelo ISML era la inversión. Aquí no va a ser la inversión, van a ser las exportaciones netas. Entonces tenemos exportaciones netas finales menos exportaciones netas iniciales sobre gasto público final menos gasto público inicial. ¿Vale? Y entonces lo sacamos. Entonces, tenemos exportaciones finales, las buscamos, en algún lado están, aquí están. Bueno, primero ponemos paréntesis. Exportaciones finales menos exportaciones iniciales. Sí. Iniciales sobre gasto público final menos gasto público inicial. Y me da menos 1, que es justamente lo que la teoría me había dicho, ¿no? Que si el crowding out era menos 1, el multiplicador fiscal era igual a 0. Muy bien, ya que tenemos el crowding out, ahora sí nos preguntamos, ¿qué pasó con la balanza fiscal? Primero, para saber antes de qué pasó con la balanza fiscal, vamos a hacer algo bien interesante, miren. Vamos simplemente a calcular el incremento de G. Bueno, no. Vamos a calcular el incremento de la balanza fiscal. Sí, la balanza fiscal. Es decir, balanza fiscal final menos balanza fiscal inicial. ¿Vale? Y tenemos que la balanza fiscal final es esta y la balanza fiscal inicial es esta. Menos 75. Ok, es justamente en lo que se incrementó el gasto, ¿verdad? Pero si nosotros solamente calculábamos las exportaciones finales, exportaciones netas finales, menos las exportaciones netas iniciales que nos daría, tenemos que las exportaciones finales son estas, menos las iniciales, que es esta. ¿Qué les dice estos 275? O menos 75. ¿Qué les dice? ¿Qué significa? Que un incremento en el gasto público hace que las exportaciones netas bajen en lo mismo que incrementa. ¿Que incrementa quién? El gasto. Ok, a ver. ¿Quién es este? Este no es el incremento del gasto. ¿Quién es? La balanza fiscal. La balanza fiscal. Ahora, vuélveme a decir lo mismo que dijiste, pero tomando en cuenta que esto es la balanza fiscal. Que un incremento en el gasto público produce que las exportaciones netas bajen en la misma cantidad que la balanza fiscal disminuye.
Ujú. De hecho, si te das cuenta, esto que bajen quiere decir que ambas son deficitarias. Es decir, el déficit público equivale al déficit privado. ¿Me explico? O el déficit público equivale al déficit comercial. De hecho, ambos están causados por el mismo fenómeno, el incremento del gasto público. El incremento del gasto público provocó un déficit fiscal y provocó un déficit comercial. ¿Queda claro? Profe, en ese Sí. caso, bueno, en el crowding out, el -1, ¿a qué dijo que significaba o qué? Bueno, el -1 quiere decir que las exportaciones netas se reducen en el mismo monto en que se redujo el gasto público. Perdón, en que incrementó el gasto público. Pero lo que yo he dicho es que en la teoría se reafirma que cuando el crowding out es 1, es -1, es un crowding out total, el multiplicador fiscal siempre es 0. Si este es -1, entonces este es 0. Si este es 0, entonces este es -1. Son como la cara de una misma moneda. Se implican así mutuamente. Ah, ok, profe. Esto que les acabo de poner, recuerden que en cierta forma ya lo habíamos visto. Miren. Se los voy a mostrar. ¿Recuerdan cuando vimos esto? Que el ingreso era igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones, y que el ingreso era igual al consumo, más el ahorro, más los impuestos, y luego sustituimos este con este, y nos daba que en consumo más el ahorro, más los impuestos, es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más X menos M, y luego eliminamos estos, y teníamos que, déjame ver, este es más, perdón, este es más. Y teníamos que S menos I más T menos G es igual a X más M, y luego decíamos si estos son iguales, entonces teníamos T menos G que es igual a X menos M. ¿Se acuerdan de esta condición cuando vimos la contabilidad nacional? Muchachos. Sí, profe. ¿Y qué decíamos aquí a partir de esta condición? ¿Qué decíamos? Por ejemplo, si G es mayor que T, entonces, ¿cómo tiene que ser esto? ¿Negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Es decir, tiene que las importaciones ser mayor que las exportaciones. Entonces decíamos, si existe un déficit fiscal, entonces existe un déficit comercial. ¿Y qué creen que obtuvimos en el modelo Mundo en Freming? Si existe un déficit fiscal, existe un déficit comercial. No solamente existen, sino que son proporcionales. Ahora bien, cuando vimos la contabilidad, solamente vimos que esto era así, pero jamás explicamos por qué un déficit fiscal iba a generar un déficit comercial. Ahora, con el modelo Mundo en Freming, ya podemos explicar eso. ¿Quién quiere explicarlo? ¿Por qué? ¿Por qué un déficit fiscal genera un déficit comercial? Según este modelo. ¿Por qué? César, ¿por qué? Ahora sí no. No es que lo desconozco. Ok. Porque aumentamos el gasto público, pero la recaudación es la misma. Ok, Brian, va por ahí. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo se vinculó eso con las exportaciones?
Pues que el aumento en el gasto público generó un movimiento igual en el tipo de cambio. Ok. ¿Alguien quiere ayudar a Brian? Va bien. Y cuando se reduce, bueno, más bien, sí, cuando se reduce el tipo de cambio, ¿no? Es decir, que el peso vale más en relación al dólar. Ujú. ¿Explico? Reduce la cantidad de exportaciones, lo cual también disminuye el ingreso. Muy bien. Si lo ven, lo podemos analizar de manera gráfica, tal vez sea más fácil lo que está pasando. Esto en cierta forma ya lo vimos, pero vale la pena volverlo a ver. Esta es la IS. No sé por qué sale tan chiquita, pero esta es la IS. Esta es la LM. Esta es la tasa de interés. Bueno, en este caso I. I, que es igual a I. Perdón, ingreso. Muy bien. Si se incrementa el gasto, ¿qué curva se desplaza? ¿Y hacia dónde? Natalie. La IS. Muy bien. ¿Y hacia dónde? Derecha. Así, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo que pasa? Decimos que un incremento del gasto público hace que el ingreso aumente. Al incrementarse el ingreso, crece la demanda monetaria. ¿Por qué crece la demanda monetaria? ¿Quién me dice? Por lo que dijo la última clase, Sí, pero dímelo. Por el motivo de transacción. Muy bien, crece la demanda monetaria por el motivo de transacción. Al crecer la demanda monetaria, ¿qué le pasa al precio del dinero? ¿Aumenta? Aumenta. Y el precio del dinero es el interés. Entonces, el interés aumenta. Lo que implica que el interés nacional es superior al interés internacional. Y esto genera una salida de capitales. La salida de capital provoca que el tipo de cambio No es cierto, perdón, salida de capitales. ¿Qué estoy diciendo? Perdón, aquí ya me equivoqué. Esto provoca una Porque entrada. se está apreciando, ¿no? Sí, pero provoca una entrada, ¿no? Es decir, como es más rentable el sistema financiero mexicano que el gringo, entonces los extranjeros vienen a invertir en CETES. Y esto es lo que aprecia al tipo de cambio. Aprecia el tipo de cambio. Si se aprecia el tipo de cambio, ¿qué le pasan a las exportaciones netas? bajan. Bajan, muy bien. Si bajan las exportaciones netas, ¿qué curva se desplaza? Profe, el Mande. interés, ¿cuál es el interés, el nacional? ¿Cuál es el menor? No, a ver, el interés nacional crece. Estamos aquí, mira, digamos, es el punto A. Estamos en el punto B. En el punto B, este interés, es más grandote que este. Es decir, es como si la tasa CETES fuese del 15% y la tasa del bono de tesoro gringo fuese del 3%. ¿En dónde inviertes? ¿En CETES o en tesoro gringo? Sería mejor CETES. Pero si todos piensan como tú, incluso los gringos, entonces todo mundo invierte en CETES, lo que hace que haya una entrada de capitales. ¿Qué es esto?
Y esta entrada de capitales es lo que permite que el tipo de cambio se aprecie. ¿Me explico? Sí, gracias, profe. De nada. Y la apreciación del tipo de cambio reduce las exportaciones netas. Y como ya hemos dicho, la reducción de exportaciones netas implica que la curva IS se desplace de aquí, que era IS', a IS BB'. Y entonces el punto A se convierte también en el punto C. Entonces la caída en las exportaciones netas hace que el ingreso se reduzca, hace que la demanda monetaria también se reduzca y por tanto que el interés nacional también se reduzca, hasta que el interés nacional es igual al internacional, en el punto C. Y esto, en realidad, es lo que está provocando el mayor gasto público generó un déficit de la balanza fiscal. Y lo generó por dos razones. Porque dado que el ingreso no creció, entonces tampoco creció la masa tributaria. Esa se mantuvo constante. Y entonces el déficit fiscal es igualito al incremento del gasto público. Y este a su vez es igualito al incremento o a la reducción de las exportaciones netas. ¿Me explico, muchachos? ¿Sí queda claro? ¿Le puedo regresar a las pizarras, por favor? Sí, claro. Profe, a la entrada de capitales nada más, le podríamos decir que se incrementa MO, ¿verdad? Es mi duda. No, de hecho no, porque esa política se llama estabilización. En realidad, entra capitales sin que la oferta monetaria crezca. Y se conoce así como estabilización, se estabiliza el capital. Porque si incrementase M sub O, la LM tendría que modificarse. Pero no se modifica porque hay una estabilización de capital. ¿Cómo, profe? No entendí. A ver, dame un tantito, ¿eh? Voy a quitar esto. Mira, la oferta monetaria, en grandes rasgos, tiene dos componentes. El primer componente se llama crédito interno y el segundo componente se llaman reservas internacionales. Este crédito interno es un crédito que el Banco Central da. Entonces, cuando se incrementan las reservas internacionales, como tú dices, tendría que incrementarse la oferta monetaria. Sin embargo, lo que estamos suponiendo implícitamente en el modelo es que el crédito interno disminuye, tal que la oferta monetaria permanezca constante. A este proceso de reducir el crédito interno cuando se incrementan las reservas internacionales se le conoce como estabilización. ¿Vale? Lo que se hace es que el Banco Central impide que la variación en las reservas internacionales modifique su oferta monetaria vía ajustes en crédito interno. ¿Y no es conveniente que igual se aumente la oferta monetaria? Depende qué quieras hacer. ¿No? Depende qué quieras hacer. Aquí suponemos que no, aquí siempre suponemos que no, pero en realidad depende de qué quieras hacer. Lo que sí es cierto es que hacer esto tiene un límite. Tiene un límite que tiene que ver con la pérdida de confianza del inversionista extranjero, que no se puede ver en este modelo. Pero la pérdida de confianza puede generar devaluaciones abruptas. Pero eso depende. ¿Vale? Depende de qué quieras hacer. ¿Me explico? De acuerdo, gracias. No, ¿de qué? Profe, ahí donde dice déficit del ingreso, ¿qué dice al lado? No sé. Es masa tributaria. Masa tributaria. Gracias.
Profe, ¿y a qué se refiere con masa tributaria? Dame un segundo, es que se va a bajar la computadora. ¿No te escuché otra vez qué? Ah, ¿que a qué se refiere con masa tributaria? Ah. Recordemos que la recaudación fiscal tiene dos ingredientes, los impuestos y a quién se le cobran los impuestos. Entonces puede crecer por dos razones, porque crezcan los impuestos o porque crezcan las personas a quienes les cobran impuestos. Por ejemplo, haz de cuenta que tú ganas 100 pesos, ¿vale? Y te cobran el 30% de impuestos. Entonces te dan 30 pesos. Impuestos. ¿Cuánto pagas de impuesto? ¿300? 300, muy bien. ¿Incrementó la recaudación? Sí, Sin embargo, la tasa impositiva es igualita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aumentó la recaudación? porque aumentó el impuesto. No, el impuesto sigue siendo igual, 30%, mira. Porque aumentó la base gravable. Exactamente. Esa base gravable es lo que se conoce como masa tributaria. Ah, ok. Gracias, profe. No, ¿de qué? O sea que son sinónimos entre ambas. Mándeme. O sea que son sinónimas. Perdón, no entendí la pregunta. O sea que si entre la base agregable y la masa tributaria sean como que sinónimas en ese caso. Ah, sí, sí. Perdón, no son iguales. Perdón, no, ¿de qué estoy diciendo? La masa tributaria es esta. La masa tributaria es T y se compone del impuesto y de la base gravable. ¿Sí? ¿Queda claro? Ah, ok, sí. ¿Dudas? Sí, ¿puede volver a explicar esa parte de estilización? Sí. A ver. Decíamos, en este modelo no se puede ver porque siempre se supone, pero en realidad la oferta monetaria tiene dos integrantes o dos grandes componentes. Uno se conoce como crédito interno, que es todo lo que el Banco Central, bueno, el crédito interno en realidad es la oferta monetaria que el Banco Central genera, ¿vale? Y el otro son las reservas internacionales. Entonces, se supone que cuando las reservas internacionales aumentan, tendrían que incrementarse la oferta monetaria. Se supone. Sin embargo, el modelo está asumiendo que la oferta monetaria es constante e independiente de esto. Esto sucede siempre y cuando se incrementan las reservas internacionales, el crédito interno cae. A este proceso se le conoce como proceso de estabilización. Y justamente se hace para que las variaciones en las reservas internacionales no modifiquen tu oferta monetaria y no modifiquen tu interés. Para eso se hace. Ah, ok, gracias. ¿De qué? Muy bien. ¿Más preguntas?
Si no hay más preguntas, vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿vale? Nada más que en este ejercicio, ¿qué les parece si lo que hacemos es incrementar la oferta monetaria? ¿O la reducimos? ¿Qué quieren? ¿Incrementarla o reducirla? Reducirla. Vale. ¿En cuánto quieres reducirla? En 10. 10%. Perfecto. Lo que quiere decir que la oferta monetaria actual bueno, aquí no está. No me acuerdo cuánto era la actual. 1800. Gracias. La oferta monetaria es igual al 90%, a 0.9 de 1800. Muy bien, la oferta monetaria van a ser 1620. ¿Vale? Y vamos a ver qué efecto tuvo. Y mira, nuevamente nos preguntamos, vamos a hacerlo todo con base en los datos del ejercicio 1, ¿vale? De este ejercicio. Vamos a poner este en amarillo para no perdernos, ¿vale? Todo es en comparación con ese, para que podamos tener un punto de comparación. Según el ejercicio 1, el ingreso vino de la LM. Entonces, la oferta monetaria es un componente del ingreso, lo que quiere decir que va a cambiar, ¿vale? El tipo de cambio, vino de la IS, pero vino de la IS una vez conocido la LM, es decir, una vez conocido el ingreso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el nuevo ingreso. Vamos a calcular. Nomás déjenme ver aquí dónde estaban. Aquí está. Es este. Ese es el que nos interesa, ¿no? Entonces, que resulta que el nuevo ingreso es igual a la oferta, vamos a poner paréntesis, la oferta monetaria, que es esta, más L sub I, vamos a buscar aquí L sub I, es 0.5, más 0.5 por I. Y aquí, según I, es 0.1. Cerramos paréntesis entre L sub Y. Y L sub Y, creo que era 0.5. 0.5. Igual a. El nuevo ingreso son 3,240.1. ¿Les da lo mismo? Sí. Sí, profe. Y ahora Sí. nos vamos al tipo de cambio, que aquí está. Y el tipo de cambio, vamos a calcularlo. Es igual a el nuevo ingreso por paréntesis 1 menos 0.9 por 1 menos caos, que es 0.3. Cerramos y cerramos.
menos IA, que IA son 600, más beta, que es 0.2, por I asterisco, que es 0.1, menos el gasto público, que inicialmente el gasto público eran 500, más M sub A, si no, déjenme ver según yo sí, más M sub A, que son 3. 3. Abrimos y cerramos paréntesis. Todo esto sobre paréntesis X más M, que es 5 más 7. Y listo. Tenemos que el nuevo tipo de cambio son 8.48. Y a partir de ahí ya podemos obtener nuevamente todo. Vamos a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, nuevamente tenemos ingreso disponible, consumo, inversión, gasto, exportaciones netas, tributación, balanza fiscal, peso. Vamos a ver cada valor a qué nos da. Bueno, el ingreso disponible es igual a 1 menos el 0.3, que es el TAO, por el ingreso. El consumo es 0.9 por el ingreso disponible. Sí era 0.9, ¿verdad? Sí. La inversión, esta no cambia, ¿no? Porque es IA menos beta por I asterisco, esta no cambia. Esa no cambia. El gasto son 500. Y las exportaciones netas, estas sí cambian, que es el tipo de cambio por X más M, que son 5 más 7, menos MA, que es 3. La tributación, que ahora es 0.3 por el ingreso. La balanza fiscal es la tributación menos el gasto y el ingreso. Consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. ¿Todos llegamos ahí, muchachos? Sí. A ver, me espero un segundo para que todos lleguen, ¿vale? Por favor. Si pueden hacer las cuentas, estaría genial para que vayan corroborando de que estamos bien. Y si les sale distinto, para que vean en dónde nos estamos equivocando. Profe, a mí me salió 101.85 en las exportaciones netas. Déjame ver. ¿El tipo de cambio que salió vuelto? Ah, me faltó agregar el -3. ¿Y ya sale igual? Sí, ya. Sorry.
¿Ustedes saben cómo podemos compartir un Excel y que cada quien pueda modificarlo? O sea, por ejemplo, yo comparto este Excel y ustedes puedan modificarlo en la clase. Sería subirlo Tendría que ser un documento de Google, profe. a Bueno, Drive. un documento, pero sí existe. Va, la siguiente sesión vamos a hacerlo así, ¿vale? Para que Sí, lo pero haya. solamente podrían modificar los que están por computadora. Perdón. Bueno, pero esperemos que una buena parte esté con computadora, ¿no? Así sea más interactivo. ¿Todos llegamos, muchachos? Sí, profe. ¿Alguien requiere más tiempo? Ok, si no requiere más tiempo, vamos a avanzar entonces. Vamos a ver cómo cambió el ingreso por cada peso que se redujo la oferta monetaria. Es decir, vamos a calcular el ingreso final menos el ingreso inicial sobre la oferta monetaria final menos la oferta monetaria inicial. Y entonces tenemos que el ingreso final es este menos el ingreso inicial es este sobre la oferta monetaria final, que es esta, menos la oferta monetaria inicial, que era 1.800. Muy bien, ¿qué significa este 2? Por cada unidad que reducimos la oferta monetaria, el ingreso aumenta en 2. No. El ingreso aumentó. Mira, el ingreso era 3.600. Disminuye en 2. ¿Y por qué no es negativa entonces? Tú mismo. Vas bien. No, buena idea. Ok, ¿alguien quiere apoyar a su compañero? Hola, esa idea. ¿Y la pregunta? Sí, ¿qué significa el 2? ¿Cómo lo lees? Que cuando se aumenta en una unidad la diferencia de la oferta monetaria, pues, es decir, cuando la oferta monetaria final es mayor a la inicial por 1, el ingreso se va a incrementar en 2. No sé si me explico. Sí, te explicas. Y eso justamente es un incremento en la oferta monetaria de una unidad, incrementa el ingreso en 2 unidades. El problema es que la oferta monetaria no se incrementó, la oferta monetaria se redujo. Y entonces se lee como una reducción de la oferta monetaria en una unidad, reduce el ingreso en 2 unidades. Y la razón por la cual es positivo es que tú tienes negativo tanto en el numerador como en el denominador. ¿Me explico? Es decir, hay 2 formas de leerlo, como aumento, como reducción. Si lo leemos como aumento de oferta monetaria, entonces diríamos, por cada peso
que si incrementa la oferta monetaria, el ingreso se va a incrementar en 2 pesos. Pero también lo podemos leer como reducción. Por cada peso que se reduzca la oferta monetaria, el ingreso se va a reducir en 2 pesos. ¿Me explico, muchachos? O sea que tiene ambos significados, por así decirlo. Lo que pasa, sí, tiene ambos significados. Lo que pasa es que, mira, el signo positivo muestra una relación directa. Déjenme cambiar esto. Muestra una relación directa. Tenemos esto, mira. Tenemos incremento en el ingreso sobre incremento en la oferta monetaria. Y tenemos un 2. Entonces, tenemos una relación directa. Si esta crece, entonces esta crece. Pero también lo podemos leer al revés. Lo podemos leer así. Si lo leemos así, el equivalente sería negativo de incremento en Y sobre negativo de incremento en MO. Entonces, menos por menos, más. Es el 2. Entonces, lo estamos leyendo así porque así se planteó el ejercicio. Una reducción de la oferta monetaria reduce el ingreso en 2 pesos. Es decir, si la oferta monetaria se reduce en 1 peso, el ingreso se reduce en 2. ¿Me explico? Pero no es negativo, no aparece como menos, porque tendrías menos aquí y menos acá. Es decir, la relación sigue siendo directa. Si esta crece, esta crece. Si esta se reduce, esta se reduce. En el mismo sentido. Y solo es negativo cuando el sentido es contrario. Por ejemplo, en el crowding out tenemos esto. En realidad lo que tenemos es esto, ¿no? A ver, tendríamos, sí. Vamos a ponerlo aquí. Digamos que es igual a menos 1, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo aquí es que un incremento en las exportaciones netas reduce el ingreso. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? La dirección es inversa. Si este crece, este cae. Aquí la relación es directa, sea cual sea el movimiento. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro o los confundí más? No, todo bien, profe. Ok. Entonces, nos da 2, ¿vale? Ahora, vamos a ver qué le pasó al consumo. Y esto es igual a consumo final menos consumo inicial sobre la oferta monetaria final menos la oferta monetaria inicial. Entonces tenemos que el consumo final es este menos el consumo inicial, que es este, sobre la oferta monetaria final, que es esta, menos la oferta monetaria inicial, que son 1.800. 1.26. ¿Quién me dice qué significa ese 1.26? A ver, vamos a preguntarle a... Sería como por cada peso que hay de la oferta monetaria, ¿cuánto devolver? El consumo incrementa en 1.26 unidades. ¿Por cada peso que le pasa la oferta monetaria? Nada más, otra vez, por favor. Sí, por cada peso que se gaste en la oferta monetaria, Pero no es que se gaste, es por cada oferta que se incremente. que se incremente. O sea, por cada peso que se incremente la oferta monetaria, el consumo crece en 1.26 unidades. Ajá, o pesos. Siguen siendo pesos. Okay. ¿Vale? O, a ver, dilo al revés, porque aquí la oferta monetaria se redujo. Dilo al revés. Por cada peso que se reduzca la oferta monetaria, ¿qué le pasa al consumo?
se reduce en 1.26 pesos. Muy bien, exactamente, eso es lo que dice. Excelente. La inversión no cambia, ¿verdad? Porque la inversión en realidad depende de tasa de interés internacional, eso no cambió. Entonces, en realidad tenemos que no hay variaciones en la inversión. Si hiciéramos inversión final menos inversión inicial sobre la oferta monetaria final menos la oferta monetaria inicial, esto tendría que ser cero. Igual el gasto público que es exógeno, eso no tiene sentido, pero las exportaciones netas sí. ¿Qué le pasa a las exportaciones netas? Vamos a hacerlo. Tenemos exportaciones netas finales menos exportaciones netas iniciales sobre la oferta monetaria final menos la oferta monetaria inicial. Y entonces tenemos exportaciones finales, ¿dónde están? Están. Menos exportaciones iniciales, que es esta, sobre la oferta monetaria final, que es esto, menos la oferta monetaria inicial, que son 1.800. Igual. ¿Quién me dice qué significa ese 0.74? Por cada peso que se reduce la oferta monetaria, las exportaciones netas se reducen en un 0.74. ¿Qué? Pesos, Pesos. dólares, centavos. Exacto. O 74 centavos. Muy bien, excelente. Así es. Nos falta los impuestos. Vamos a ver, ¿qué le pasa a los impuestos? La recaudación fiscal. Tenemos final menos inicial. Sobre la oferta monetaria final menos la oferta monetaria inicial. Y entonces es... menos 1.800, ¿verdad? Muy bien. Vamos a preguntarle a David Samuel. Por favor, David Samuel, dinos qué significa ese 0.6. Por cada peso que se reduce la oferta monetaria, el ingreso de la recaudación fiscal se reduce en 0.6 pesos. Muy bien, exactamente, muy bien. Y nada más nos falta la balanza fiscal, ¿vale? Tenemos la balanza fiscal final menos la balanza fiscal inicial sobre la oferta monetaria final menos la oferta monetaria inicial. Tenemos igual. Es esta. Menos esto. La oferta monetaria es esta menos 1.800. Esta en realidad se reproduce lo que le pasa a los ingresos, ¿verdad? Se reproduce lo que le pasa a los ingresos del gobierno porque el gasto fiscal es constante. Entonces simplemente muestra que cuando la oferta monetaria se reduce en 1 peso, el déficit público, o mejor dicho, el superávit público, tendría que reducirse en 60 centavos. Muy bien, ¿tienen dudas, muchachos?
No, profe. Ok, vale la pena nada más hacer el recuento de qué pasó en nuestro modelo, ¿vale? Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que vimos? ¿Cuáles fueron los mecanismos de transmisión de todo lo que vimos? ¿Qué les parece este modelo? ¿Esta qué curva es? ¿IS o el M? Esa es y ese, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el M. Si se incrementa la oferta monetaria, perdón, si se reduce la oferta monetaria, ¿qué curva cambia? ¿La LM o la IS? La LM ¿Hacia dónde? hacia la izquierda, ¿no? Muy bien. Digamos aquí, llamemos a esta LM prima. Llamemos esto punto A y llamemos a esto punto B. Entonces tenemos que un incremento, no, perdón, un incremento. Tenemos que una reducción de la oferta monetaria, ¿a quién afecta primero? A la LM. Ajá, pero ¿a qué variable afecta primero? Por ejemplo, cuando decíamos... Otra vez, perdón, ¿te escuché? Perdón, ¿al ingreso? No. Mira, cuando teníamos el otro modelo, bueno, el otro escenario, decíamos un incremento del gasto público, al primero que afecta es al ingreso. Y lo afecta porque el ingreso es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Entonces, es un componente del mismo ingreso. Entonces, es lógico que el primero que va a afectar sea el ingreso mismo. La oferta monetaria, las variaciones, ¿a quién es la primera variable que afecta? Al interés. Muy bien, Brian, el interés. ¿Por qué el interés, Brian? Porque igual es uno de sus componentes. No, no es uno de sus componentes, pero sí es su mercado, ¿no? Es decir, el interés inicialmente se determina por la demanda, bueno, el interés está determinado por la demanda y oferta monetaria. Así que es como la oferta de manzanas y la demanda de manzanas determinan principalmente el precio de las manzanas. Aquí la oferta monetaria y la demanda monetaria determinan principalmente el interés. Entonces, una disminución de la oferta monetaria a lo primero que va a afectar es al interés. ¿Y qué le hace el interés? Si se reduce la oferta monetaria, ¿cómo cambia el interés? Va a incrementar. Muy bien, va a incrementar el interés, que es este punto B, ¿no? Este incremento del interés hace que el interés nacional sea estrictamente mayor que el interés internacional. Si el interés nacional es mayor que el interés internacional, ¿qué le pasa al capital financiero? ¿Entra o sale del país? Entra. Muy bien. Hay una entrada de capital. De capital financiero.
Si hay una entrada del capital financiero, entonces, ¿qué le pasa al tipo de cambio? Se aprecia. Muy bien, el tipo de cambio se aprecia. Se aprecia. En términos de nuestro modelo, significa que hay una reducción, ¿no? Pasamos de 20 pesos por dólar a 15 pesos por dólar. Si el tipo de cambio se aprecia, entonces, ¿qué le pasa a las exportaciones netas? Se reducen. Se reducen, muy bien. Si se reducen las exportaciones netas, ¿cómo cambia la curva IS? Se desplaza a la izquierda. Muy bien, se desplaza a la izquierda la curva IS. Es decir, lo que vemos es una cosa así. Digamos que es paralelo, ¿vale? Casi me salió paralelo. Ese desplazamiento en la curva IS implica que cuando caen las exportaciones netas, cae el ingreso. Y si cae el ingreso, ¿qué le pasa a la demanda monetaria? Disminuye también. Muy bien. ¿Por qué motivo disminuye la demanda monetaria? ¿O por qué disminuye la demanda monetaria? Motivo transacción. Muy bien, por motivo de transacción. Esto hace que la tasa de interés baje. Ojo, esta caída en la demanda monetaria tiene que ser proporcional a la caída en la oferta monetaria. De otra forma, esta reducción del interés no va a ser proporcional a este aumento del interés. Y tienen que ser proporcionales porque solo así el interés interno va a ser igual al interés externo. Y solo en este punto se detiene la salida de capital, perdón, la entrada de capitales. Deja de fluir capital del país. ¿Vale? ¿Qué es el punto C? Hay algo que es bien interesante aclarar. En la actualidad, muchachos, los bancos centrales ya no juegan tanto con la oferta monetaria. Lo que hacen es directamente modificar los tipos de interés. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan oído que lo que anuncia el Banco Central son cambios en la tasa de interés. ¿Lo han escuchado? Sí, pero pues no sabía el por qué. Bueno, estos cambios en la tasa de interés es el símil de modificar la oferta monetaria. Regularmente esta ya no se hace así. Ya no sale el Banco Central a decir que va a incrementarse o a reducirse la oferta monetaria. Lo que hacen es directamente incrementan o reducen la tasa de interés, en este caso la tasa CETES. Y con esto implicarían todos esos efectos, pero inician de aquí, ya no de aquí. ¿Me explico? Pero para nuestro modelo iniciamos de acá, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? Esa parte que mencionan de por motivo de transacción que se cae la demanda monetaria igual que la oferta, ¿lo puedo explicar? Sí. A ver. Recordemos que la demanda monetaria tiene sus componentes. ¿Vale? Entonces, esta relación positiva entre ingreso y demanda monetaria se da por el motivo de transacción. Y el motivo de transacción, recuerda que lo habíamos explicado, es una cosa así, ¿no? Decíamos, tú tienes una tiendita
Y en esta tiendita tienes ingresos, ¿sí? Y dinero en caja. Si tienes ingresos de 100 pesos, pues posiblemente en tu caja, para dar cambio, requieras solo 50 pesos. Si tú tienes ingresos de 1,000 pesos, para dar cambio, tú requieras 800 pesos. Si tus ingresos ahora son de 100,000 pesos, tú tal vez requieras unos 70,000 pesos para dar cambio. En realidad, lo que vemos es que a medida que crece el ingreso, que crecen las ventas, entonces se requiere más dinero en forma disponible, en caja. Este dinero en forma disponible no es otra cosa que la demanda monetaria. Ahora bien, cuando decimos que son proporcionales, decimos que el incremento en la oferta monetaria tiene que ser, que la reducción en la oferta monetaria tiene que ser proporcional a la reducción de la demanda monetaria. ¿Por qué? Porque en realidad el interés es el que permite la igualdad oferta-demanda monetaria. Si esta crece, entonces, si la demanda crece, entonces, bueno, vamos a ponerla como tenemos aquí. Espera, tantito. Si esta se reduce, el interés aumenta. ¿Vale? Entonces, para que el interés vuelva a caer, la demanda monetaria, tiene que reducirse. Si se reducen de forma proporcionales, entonces estamos aquí. Y el interés que garantiza esta igualdad es el interés que ya conocíamos. Pero si esta se reduce más o menos, entonces el nuevo interés que garantiza el equilibrio es distinto a este. No sé si me explico. Sí. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a dejar la sesión hasta aquí y después les pongo, bueno, en la siguiente sesión les dejo mucha tarea, ¿vale? Vamos a iniciar dejando tarea, porque si no, no les he dejado tarea. Pero en la siguiente sesión les dejo tarea. Recuerden que el viernes nos vemos para asesorías. Nos vemos a la hora de clase, que sería de 11, ¿verdad? A las 11. Sí, de 11 a 1. De 11 a 1. Entonces, todos los que quieran, tengan dudas, que asesoría, nos vemos el viernes, el próximo viernes, de 11 a 1, por favor. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, gracias.